Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador, Bumble Roller Skate, los mejores patines y patinetas. Bumble Roller Skate, deslizándonos hacia la salud mental. Sean ustedes bienvenidos a El Aquelarre. Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana. Esos lugares comunes donde siempre he estado pero que a veces no notamos. Desde los padres, la pareja, los amigos. Los momentos existenciales como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida. Y finalmente la escuela, el trabajo, la familia. Siempre seremos dos, yo Alejandro Varela y yo Saúl Nieto, ambos psicólogos. En otros momentos seremos tres, ya que invitaremos a colegas que trabajan desde los muchos espacios que hay en la psicología y compartirán su conocimiento y experiencia con todos nosotros. Esto es El Aquelarre, una pizca de psicología a la medianoche. Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido ceniza antes? Esto es El Aquelarre, con Saúl Nieto y Alejandro Varela. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, muy buen lo que sea, lo que usted decida en el momento en el que usted está escuchando nuestras vibrantes voces a través de su plataforma de podcast favorita. Estamos una vez más, un capítulo más de la segunda temporada en su podcast querido El Aquelarre. Como todas las veces, como todas las noches, esta vez enfrente de mí, no a mi izquierda ni a mi derecha, se encuentra mi querido amigo y colega, el Dinamita Café, Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Saúl? ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de estar una vez más aquí grabando contigo. Entusiasmado porque Viene lo bueno. Otra vez andamos con invitado. Así es una invitada ya recurrente. Ha estado aquí, esta va a ser su tercera vez, pero es realmente la madrina del podcast, la maestra Ivette Estrada. ¿Qué tal, Ivette? ¿Cómo estás? Pues muy contenta de regresar ya, ¿verdad? ¿La tercera? Sí, ya la tercera, imagínate. Tú todavía cuando utilizábamos unos micros que hacían que estas adorables voces se escucharan, si no mal, pues por lo menos hay 2, 3. Sí, veo que me tocó estrenar. Así es, además de todo. Micrófonos que pesan caro. Pesan caro, Okay. Así es, ya se volvió la madrina ahora de micrófono. Es correcto. Y pues hoy vienes a platicarnos un tema sinuoso, espinoso, difícil, complicado, pero que es muy importante. ¿No es así? Así es. Híjole. ¿Lo dices tú o lo digo yo? Como tú ves. La violencia. Así es, entonces arrancamos sin más preámbulos, sin mayores escalas, no más dubitativos. Sí. Capítulo número 26, un diálogo espinoso, una primera aproximación a la violencia. ¡Chan, chan, chan! Ok, no, ya sí. Hasta me dio ya más nervio, muchachos, mira, tocar el tema. Violencia, Así es. Pues adelante. De entrada, fíjate, ¿por qué es importante hablar de la violencia? Pues bueno, es muy importante porque sabemos que vivimos actualmente en un país en donde está a todo lo que dan, ¿no? Estos temas, pero yo quisiera compartirles el interés, o sea, el por qué a mí me interesa este tema en particular. A ver, échale. Que creo que en lugar de llevarlo como a lo general, sí me gustaría como irlo aterrizando a algo como muy personal e invitar a los aquelivers, como bien diría nuestro amigo Miguel, pues a esta reflexión, ¿no? De qué nos han dicho de la violencia, cómo es que en nuestras vidas impacta, ¿no? Cómo impactamos a los otros al violentar. Entonces, bueno, yo quiero platicarles que este tema a mí me empezó a interesar porque cuando yo estoy hace muchos años en terapia, fácil unos, pues sí, como 8 años en terapia con también nuestro querido amigo Jorge Luis Esteves. El Jorgeis, la bruja mayor, efectivamente. Ajá. Pues bueno, uno de los temas que para mí se vuelven un talón de Aquiles son las relaciones de pareja. Okay. ¿No? Es decir, híjole, no logro tener relaciones de pareja en las que yo esté contenta, feliz,
Y entonces cuando empezamos a tocar ese tema, pues gracias a ese proceso terapéutico, yo hablo de una relación de noviazgo, de violencia en la que estuve. ¿Así? Sí. ¿Densa? Pues sí, creo que cualquier relación de violencia es densa. Sí pienso que la violencia va escalando a veces ni te das cuenta cómo es que llegaste, ¿no? A ese punto. Quizás en mi caso no hubo mucha violencia psicológica. Violencia física quizás en algún episodio no fue, o sea, tan violenta, pero hasta una amenaza de muerte de por medio, ¿no? Ay. Entonces, en la que, pues bueno, persona con la que yo estaba, tenía esta idea de que yo le estaba siendo infiel con otras personas, cuando no era así, y entonces me dice, si me entero que sales con alguien o me eres infiel, te mato a ti y al otro y sabes que soy capaz de hacerlo, ¿no? Ay, güey. Pero lo que a mí me sorprendió mucho es que después de eso no me fui, me quedé todavía tiempo, ¿no? Unos meses. Y entonces gracias a ese proceso terapéutico, con una pregunta que Jorge a mí me hizo, que me cambió realmente la existencia y la perspectiva de este tema fue... Ok, ya sé cómo él te violentó, pero ¿y tú cómo le entraste a la violencia? ¿Qué? ¿No? ¿Cómo? O sea, entonces, ¿tú cómo violentabas? Ajá, ¿qué corresponsabilidad tenía yo en el sentido qué me hizo quedarme tanto tiempo si yo no estaba a gusto? El aguantar, ¿no? Ese tipo de situaciones. ¿El permitirlo también? Claro. Okay. Y entonces cuando él me hace esta pregunta... Lo primero que pienso es, a ver, ¿qué no estás escuchando yo? No, a mí me violentaron. Oye, Exacto. ¿qué pasó? Pero cuando él me cambia la perspectiva del tema, porque sí me empezó a hacer, me llevó a preguntarme qué me había llevado efectivamente a estar en una relación así, a permanecer tiempo después, ¿no? Y una relación que yo decía, es que no, esto no me hace bien. Sabía que no era adecuado para mí, no era sana, pero yo seguía ahí. Entonces, desde ahí empecé a interesarme mucho por el tema de la violencia, en particular, bueno, hacia donde yo más la estudio es la violencia con personas conocidas, ¿no? Creo que ahí tenemos como mayor impacto en el cual pues podemos ser conscientes y hacer algo, ¿no? Entonces, así es como empieza mi interés, y por eso desde ahí creo que la importancia que si lo empezamos a cuestionarlos de manera muy particular de, a ver, si yo me he sentida o sentir violentada, si cada uno de nosotros nos preguntamos de qué forma estamos con nosotros, con nuestros cercanos, con nuestros papás, nuestros hermanos, la pareja, sobre todo si yo me he vivido violentada o violentado, al preguntarme qué me lleva a estar ahí, creo que es donde podemos empezar un cambio que impacte realmente. ¿Crees que la primera pregunta tendría que ser cómo me enseñaron o qué es lo que tengo yo de idea de qué significa la violencia? Claro, tiene que ver mucho con esto. A mí me gustaría iniciar por una definición de violencia. Y después que vayamos a cómo es que en nuestra cultura es una cultura que nos enseña realmente a relacionarnos de una manera violenta. Okay. A todos, hombres, mujeres, niños, niñas, padres, hijos, abuelitas, abuelitos. De todo, etc. tocho morocho. Así es. Aquí es un tema que todos salimos raspados, muchachos. Híjole, Sí, okay. es. Entonces, hasta las mascotas y todo, ¿no? Pues mira, igual que en estas épocas en donde ya hay mandarinas, vamos a irla pelando de a poquito y a comernos un gajo a la vez. Perfecto, muy bien. A ver, échate esa primera definición. Bueno, la definición de violencia que les traigo es la que propone la Organización Mundial de la Salud. La OMS. La siempre confiable OMS. Que, bueno, es a la que generalmente recurrimos, ¿no? Ajá. Dice uso intencional de la fuerza o el poder físico. Okay. Dice de hecho o como amenaza, es decir, que
lo hago o amenazo a alguien, ¿no? Por ejemplo, los papás de pronto son mucho de amenazar a los hijos, ¿no? ¿Qué? No, si no aquí en haces México no la pasa. tarea, te voy a agarrar a nalgadas, ¿no? A lo mejor no lo hago, pero ahí ya hay una amenaza. Ya me están amedrientando. Efectivamente. Esta uso o intención del uso de la fuerza puede ser contra uno mismo, contra otras personas, un grupo o una comunidad, ¿no? Por ejemplo, a nivel global, de pronto las guerras, ¿no? Esa es una forma de violencia que es dirigido a un grupo en particular. Okay. Lo que va a hacer que podamos llamar a cualquier conducta como violenta es que tenga la posibilidad de causar lesiones físicas, ¿no? Puede causar la muerte, daños psicológicos, ¿no? Es muy común de pronto. No, sí. Es muy común en que lleguen pacientes, ¿no? A terapia y entonces nos platiquen, ¿no? Que lleguen con una vivencia de, yo me acuerdo que entonces cuando yo me equivocaba, mis papás, o reprobaba, mi papá me agarraba cinturonazos, ¿no? O mi mamá me regañaba mucho, entonces... La clásica de te arranco la hoja. Ese podría... Desde el principio empieza a Y ser, que eso sí, podría ¿no? generar un daño psicológico, por ejemplo, de autoestima, de no sentirme amado, de sentirme inseguro, que no soy capaz de hacer cosas, y entonces resulta que esos niños y niñas terminan siendo adultos inseguros, que no son capaces de realizar cosas en el trabajo, ¿no? Porque entonces impactó la forma en cómo mi mamá o mi papá me corregían, ¿no? En algo. También algunos trastornos del desarrollo, déjenme, les explico más esta parte de, por ejemplo, si hay unos papás que no alimentan a sus hijos o no los llevan al médico y están enfermos y a la larga les puede generar pues un daño, ¿no? Yo recuerdo un caso en donde una persona muy pequeñita tenía la baja de... ¿Vitaminas? Sí, vitaminas y minerales. ¿Cuándo es cuando falta hierro? Anemia. Anemia, perdónenme. La está así. Ya te está correteando. Ya el me alemán. corretea, exacto. Entonces, bueno, un niño que tenía anemia no lo detectan a tiempo y entonces ya de grande pues tiene problemas, ¿no? Físicos por eso. También implica privaciones de algún tipo, privar de la libertad a alguien, de alguna necesidad básica, por ejemplo, ¿no? De algo que veamos que puede impactar realmente a futuro, que le puede hacer daño. Hay muchas teorías que hablan de cómo se origina la violencia, ¿no? Okay. Sí, no, desde filosóficas. Efectivamente. Yo les voy a hablar primero de la parte biológica, ¿no? Yo en particular sí considero que hay un componente biológico porque ya nuestra amiga Julie, ¿no? Julieta, que es bióloga, quizás en algún momento nos podría decir, pues la violencia se presenta a partir de la agresión, ¿no? La agresión nos permite defendernos. Todos los animales somos agresivos. Hasta nuestras mascotitas, si les estás haciendo algo y no les gusta, o te van a morder, exacto, o sea, entonces la agresión es para defendernos de un daño. La cuestión es que la violencia es llevar esta agresión a situaciones en donde las podemos resolver de otra forma. Entonces, por ejemplo, en la teoría biológica nos dice que alguna lesión, algún golpe en la cabeza, por ejemplo, nos puede llevar a dañar estos mecanismos que nos permiten controlar. O sea, si me tiran de chiquito de la cama. De la cama. O sea, eso puede afectar. Efectivamente. ¿Por qué? Porque en la zona, sobre todo si el golpe es en la parte delantera de la cabeza, o sea, en la frente. En la frente, porque esa parte del cerebro se encarga, vamos a decir que es nuestra conciencia, nuestro Pepe Grillo, ¿no? Que nos dice, a ver, está bien que pues, el esposo te dijo algo y te molesta y te lo quieras cachetear,
Pero espérate, aguanta, no, mata la bacha, Ivette, mata la bacha, aguanta, ¿no? Aguántate. Aguanta, corazón. También, por ejemplo, en los neurotransmisores. ¿Qué es un neurotransmisor? Un neurotransmisor, déjenme lo explico de esta forma, es como sustancias o ciertas hormonas que están en el cerebro que van a determinar mucho nuestro estado de ánimo. Ok. Por ejemplo, un neurotransmisor es la testosterona. La clase. O alguna hormona. Así es. Todos tenemos testosterona. Los hombres tienden a tener más testosterona. Exacto. Entonces, por ejemplo, se ha visto que niveles altos de testosterona elevan los niveles de agresión. O sea, una persona, mientras más testosterona tenga, va a tender quizás a ser más violenta que las personas que tienen una testosterona más baja. bajita. Exacto. O, por ejemplo, la serotonina, que es esta sustancia que nos permite estar muy alegres, ¿no? Efectivamente, cuando se ha visto que la serotonina está disminuida, aumentan las conductas impulsivas y violentas. Ok. ¿No? Y entonces ahí estamos nosotros en primera fila, los masculinos. De alguna forma, sí. Esto no es determinante de porque eres hombre y tienes más testosterona, es igual a vas a ser violento, sino que también va a haber otras situaciones que, a pesar de que seas hombre o de que tengas niveles altos de testosterona, van a impactar, exacto, a que sean violentos o no. Que aquí vienen estas teorías, por ejemplo, una es el aprendizaje, ¿no? Okay. El aprendizaje quiere decir, si yo veo que en casa hay conductas violentas, lo voy a aprender. Y entonces es la forma en la que me voy a estar relacionando, ¿no? Con los otros. Con la bandera. Efectivamente. Y por ejemplo también este ambiente de casa pues va a impactar mucho en la autoestima. Si hay una dinámica de violencia, pues a los miembros de esa familia no se les va a tratar con respeto, con dignidad, no se van a sentir cuidados, amados, al contrario, ¿no? Se van a sentir menos, van a tener baja autoestima y por lo tanto es probable que caigan también en estas conductas violentas. Y que esto es lo importante en donde decías, entonces implica lo que nos enseñan efectivamente. Yo, por ejemplo, en mi experiencia, déjenme les comparto que desde esa pregunta tan importante que Jorge me hace, me empiezo a dar cuenta que yo aprendí a violentar, ¿no? Okay. Yo recuerdo que de pronto a lo mejor si las cosas no se hacían como yo quería, ya me generaba frustración y a lo mejor reclamaba. Ese ¿no? es el llamado baja tolerancia a la frustración. O por ejemplo, en mi caso, en esta relación en particular y en otras tantas, ¿no? O sea, hablo de esto porque es como donde pude ver más claramente la violencia. Sí. Pero en muchas otras relaciones la hubo, quizás no de esta forma. De manera pero por ejemplo, frontal. exacto, pero por ejemplo en mi caso era baja autoestima. De estas ganas de que quería tener una pareja, no había tenido novios, yo como que la gente me decía, pero ¿por qué no tienes novio? Ay, ¿no? tan bonita como, y sin novio. Pero seguramente es porque no quieres, porque has de tener ahí el fila. Y yo decía, pues no tengo fila, no, entonces algo ha de estar mal en mí, ¿no? Si se supone que debería de tener pareja. Por ejemplo, recuerdo comentarios un tanto que me decían, el de, es que no seas de esta forma, ¿no? Es que seguramente ya no quiso estar contigo porque tú hiciste esto mal, ¿no? O porque los vas a hartar. Si te pasas besuqueándolos, no, es que sí, los vas a hartar, Ivette. Entonces cuando alguien quería estar conmigo, yo lo veía como, ¡wow! Y acabo de encontrarme el centavito de la suerte, no lo puedo soltar. Casi como si me estuvieran haciendo un favor, ¿no? De estar conmigo. Entonces, también es bien importante, fuerte, ¿no? Sí, porque aquí yo invitaría a todos los papás y las mamás y quienes quieren hacerlo, de cómo hay cosas que entiendo que en mi caso, pues, o sea, yo viví eso. Y sí creo que la mayoría de los papás no hacen algo con la intención de lastimarnos, de violentarnos.
pero el resultado que genera, ¿no? Entonces cuando a mí me decían, es que Ivette, no los abraces tanto porque los vas a hartar y ya no van a querer estar contigo, pues me hacía sentir que algo estaba mal conmigo, ¿no? Que mi forma de ser estaba mal. Sí, ¿no? Como el de, pues entonces, ¿cuál será la forma correcta de estar con alguien? Efectivamente. Entonces, por ejemplo, actualmente yo a mi esposo me encanta agarrarlo, besuquearlo, estrujarlo. Y entonces acá luego le estoy preguntando, ¿no te molesta? No, para mí me gusta mucho, ¿no? Pero porque de pronto me viene esa inseguridad de, híjole, ¿qué tal si lo estoy hartando y se va? Y entonces cuando tenemos esas inseguridades, también es común que tendemos a violentar, porque si yo no soy o no me hicieron sentir suficiente, la otra persona se puede ir. Y para que no se vaya, una forma de retenerlo puede ser la violencia. Okay, o el permitirla, ¿no? También, efectivamente. Entonces, esa la frase de pégame pégame, pero no me dejes, ¿no? Como el de, bueno, si entonces y fíjate qué buena persona es la persona que está conmigo, me está haciendo un favor, ¿no? Y pues entonces me tengo que aguantar porque hay muchas conductas que vamos a ver como violentas, o más bien que son violentas, pero que a veces no las identificamos como tal, porque a veces nos contamos otra historia, ¿no? La historia que nos convenga. Ok, y ahí empieza. Fíjate, entonces, hasta este momento, no sé si lo vayas a tocar más adelante, pero hasta este momento hay un filósofo que se llama Thomas Hobbes, que dice que los seres humanos somos, él dice los hombres, yo le voy a agregar, los seres humanos somos violentos por naturaleza. Entonces, hasta este momento tiene y no tiene razón. Sí, de algún modo. Yo iba a decir que sí, por naturaleza es como. Recordaba mucho cuando Ivette decía esto de la agresión, ¿no? Que somos agresivos, viendo las emociones básicas, mucho esto del enojo, la ira, es algo básico que tenemos todos, ¿no? Como animales. Yo creo que sí es algo innato en nosotros, esta parte de la violencia, esta parte de los animales, porque justo esta parte de la ira viene de una acción ante la defensa. Entonces, si todos los animales cuando se sienten atacados, su primera reacción es defenderse. Entonces yo creo que esto es parte de. Ya al controlarlo puede ser a lo mejor más humano, ¿no? Pero creo que todos lo tenemos. Y algo que quería agregar es que mucha gente habla de emociones negativas como esta parte del enojo y la ira que puede llevar a la agresión, como emociones negativas, y no existen las emociones negativas, ya que justo el enojo te permite defenderte, ¿no? Pero ya llegar a una parte agresiva ya es más complicado. Entonces, por esta parte, yo diría que todos lo tenemos, porque es una forma en la que nos permite defendernos. Y ya como somos humanos y hemos evolucionado, ahora lo pienso yo es que nos lleva a poner límites. Entonces, de un punto así, yo creo que es una parte normal, donde te sientes atacado, y una reacción natural, defenderte ante eso que está pasando con enojo. Ya cuando no sobrepasa eso, pues ya viene la agresión, pero ante eso yo siento que es innato en nosotros. Sí, de hecho hay una teoría, ¿no?, dentro de la psicología que efectivamente habla de que la violencia se origina desde la ira o la hostilidad y que es muy natural cuando estamos enojados tener ganas de violentar al otro, de golpearle, de reclamarle. Y que entonces, como yo lo veo, no está mal eso. Más bien no nos enseñan cómo hacerlo de una forma en donde no daña al otro cuando no es necesaria la violencia. Y que bueno, para ahí por favor escuchen el capítulo de asertividad, porque esa es la habilidad social. Ese es el superpoder. Efectivamente, ese es el superpoder que dicen, a ver, estoy enojada o enojado y pues que tengo ganas de mentarle su madre al que tengo enfrente. Pero a ver, ¿valdrá la pena? No. Imagínate, es mi jefe. ¿Qué consecuencia me puede traer si le meto un madrazo? No, entonces, pero ojo, y porque aquí la violencia sí quisiera yo retomar en donde también nos funciona. Exacto. Justo para defendernos cuando nuestra seguridad o nuestra integridad está en peligro, por ejemplo. Yo lo veo como... yo soy de referencias a los cómics y lo voy a retomar de los X-Men.
A ver, Ya ves que échala. todos van o caen a la escuela de Charles Xavier. Chequen mi inglés. Charles Xavier. Ajá. Para jóvenes superdotados porque en realidad no tienen el control de sus habilidades y por eso pueden lastimar a los otros, ¿no? Porque se supone que son habilidades sobrehumanas o superhumanas. Supongo que el ejercicio de la violencia es eso, porque creo que uno de los principios que se alcanzan a percibir en la película es ellos no entienden qué es lo que les sucede y qué hacer con este poder que tienen. Lo que intenta supuestamente el Charles en su escuela es ayudarlos a entender qué es eso que tienen porque ya lo tienen, saberlo controlar para darle una funcionalidad y no una disfuncionalidad. Exacto. Me encanta, sí, ¿no? sí. Sí, ¿no? Totalmente, Bueno, sí. Justo creo que Saúl acaba de dar en el punto porque lo he visto mucho en pacientes, que justo creo que el problema más allá es, justo este es un buen ejemplo, porque muchas personas están, bueno, me gusta mucho la Gestalt, ¿no? Entonces desde esta parte están desensibilizados, podríamos decir. Hay gente que no sabe, tiene como justo, creo que el enojo, por eso les digo que no existe que sea negativo, creo que es funcional, es sutil, ¿no? Pues creo que un problema también de donde se genera la violencia es porque muchas personas desconocen qué les pasa. Que muchas veces este enojo, esta cuestión que te lleva a la agresión, a la ira, viene disfrazado de tristeza. Y mucha gente no comprende qué es lo que le pasa, ¿no? Entonces creo que desde ahí es como una cuestión como difícil el que entiendan qué les pasa. Bueno, justo tu ejemplo es muy, muy bueno, porque mucha gente cree, o mucha gente allá afuera, la persona común, normal que somos todos, creen que la violencia es muy disfuncional o creen que el enojo es muy disfuncional y entonces mucha gente lo reprime y mucha gente ni siquiera sabe que existe. Por eso en esta parte de los superhéroes se me hace muy bueno porque siento que el enojo es un superpoder que es difícil de controlar. Entonces no lo sabes controlar y si ni siquiera sabes que lo tienes o no reconoces que lo tienes, es como muy difícil que puedas ayudarlo, ¿no? O algo así. Tener un control, pues tan solo la frase de el que se enoja pierde. Ay, Sí. huevos, No, o sea, Sí, no. y que me gusta mucho cómo lo dices desde esto de las emociones y de, pues, sí también hay ciertos como estados emocionales o ciertos tipos de personalidad. Hay personas que a lo mejor tienden más a estar deprimidos o más justamente, por ejemplo, una conducta antisocial, vamos a llamarle, que le falta empatía por los otros, consideración a los otros, que lleva a comportarnos de una forma más violenta, ¿no? Y que entonces, como bien dices, también a mí me encanta esta analogía que haces de los X-Men, porque la idea aquí, lo que a mí me gustaría que todos nosotros, ¿no? En conjunto, incluidos los Aquelivers, puedan cuestionarse, es eso, ¿qué les enseñaron del enojo, de la violencia, del gritar, de golpear, de todo esto, todas estas conductas que están muy impregnadas dentro de la violencia? ¿De qué les enseñaron? Si era bueno, si era malo. ¿Y cómo lo descargaban? ¿Cómo lo descargaban? Pero además, ¿cómo ahora yo le puedo dar otra connotación? Como Exacto. por ejemplo, si yo pienso que gritar, golpear es malo, si alguien me quiere atacar en la calle, no voy a saber defenderme. Sí. A diferencia de que si entiendo, a ver, tengo este superpoder. Yo, algo que aprendí mucho de esa relación de violencia y en terapia fue conocerme, que también tengo este potencial de violentar, que he violentado, pero entonces decir, ¿cuándo decido usarlo? Entonces yo he decidido usarlo en los momentos en los que creo o siento que mi integridad se está viendo amenazada. Afortunadamente, a partir de que yo decidí ese superpoder utilizarlo, afortunadamente no me ha pasado así. Pero a mí, yo también he tenido vivencias en donde quizás algunos como serie de abusos, ¿no? Vamos a llamarle así, que no me supe defender. Que fue como, y ahí también ha sido bien complejo el darme cuenta, caray, a ver, cómo mis papás vivían el enojo que lo hacían lo sacaban de cierta forma, pero a la par me enseñan que está mal y entonces está mal que te defiendas. Y aquí, en cuanto a las teorías feministas que también hablan sobre por qué se da la violencia,
en las teorías feministas se habla mucho de que tendemos a violentar para defendernos. O sea, que terminamos violentando porque somos violentados. Entonces, por ejemplo, hay una teoría que le llaman el síndrome de la mujer maltratada, ¿no? En donde dicen, a ver, las mujeres sí violentamos y lo hacemos para defendernos, ¿no? Cuando nos violentan. También hablan, y que esta es una parte bien importante de la violencia, del poder y el control. Que entonces, efectivamente, hay un desequilibrio en donde uno tiene más recursos que otro. Llámese recursos económicos de dinero, fuerza, ciertas habilidades o capacidades, conocimiento, ¿no? Efectivamente. Entonces, posición jerárquica, ¿no? Exacto, estas relaciones, que en todas las relaciones son relaciones de poder, en todas. Ahí hay un filósofo, Foucault, por si les llama la atención, francés, un pelón. Así es. El fabuloso Michel Foucault. Michel Foucault, que habla justo sobre el poder y que el poder se ejerce, ¿no? Él estaría muy orgulloso de nosotros al hablarlo así. El ejercicio del poder. Y que todos podemos ejercer el poder, pero a mí en una conversación alguien me dijo, porque yo decía como, wow, es que estoy en una relación de poder, qué horror. Y entonces esta persona, a mi esposo, que le mando un gran saludo y un beso, me dijo, pero acuérdate que el poder puede construir o puede destruir. Y entonces la cuestión ahí es elegir si construyes o vas a destruirla. Entonces, eso a mí me cambió mucho la perspectiva de decir, el poder es malo, ¿no? Pues no, está bien poder en este sentido de que todos tenemos la capacidad de hacer cosas, ¿no? No como una cosa, sino tenemos la capacidad de la fuerza, la motivación, exacto, de nosotros poder dirigirnos hacia donde queremos, ¿no? Y entonces parte de eso implicaría como usar este superpoder, ¿no? Entonces, está bien, ya sé que tengo el potencial de violentar porque me enojo, porque no, baja tolerancia a la frustración por otras cosas, pero decido utilizarlo solo en estas circunstancias. Que fíjate, ahí yo voy a hacer un pequeño paréntesis acerca de cómo es un buen ejercicio de la violencia. Porque en algún momento me peleé con mi esposa. Ella estaba con un sí, yo como no. Y entonces, pues, lo que es, soy una persona difícil. Realmente muy difícil. Yo la veía a ella claramente enojada, porque aunque es chaparrita, pues en ese momento se veía como un güey de 2 metros que me quería madrear. ¿En serio? Sí. Para que gane el poder. Sí, como He-Man, como He-Man. Entre más le decía que no, más era como de He-Man. ¿Sabes cómo le imagino? Como el Piolín de la caricatura que se toma la pócima y entonces se vuelve así Piolín Jekyll Hyde. Agarró, me dijo, ya no quiero discutir. Se fue a buscar ropa sucia, particularmente suéteres, ropa pesada, y me dijo, voy a subir a lavar, y a mano. Entonces, yo me quedé en el departamento. Después dije, no, a lo mejor podría ir a hablar con ella para ver qué pasa, y cuando la vi, no hombre, yo pude observar claramente que estaba tallando mi cara contra el lavadero. Sí, porque dije, sí, vino a lavar a mano, no, estaba haciendo un brazo, que no, hombre, Y ya después, cuando le preguntaba, es claro, estaba muy enojada. Y entonces, en lugar de decidir ocupar mi agresión para volarte los dientes de un cachetadón, preferí imaginar tu cara contra el lavadero con estos suéteres. Y dice, estuvo 1 hora, o sea, imagínate, 1 hora, lavando a mano 1 hora. Algo habrás hecho que... Yo soy un esposo sumiso y abnegado, que solo fui una víctima, pero que la hice enojar. Y entonces, a mí me pareció una excelente táctica. En lugar de descargar mi ira sobre la persona, pues sí, o sea, imaginó que era mi cara contra el lavadero. Pero eso le permitió sentirse más tranquila, no generarnos un episodio de violencia, y que al final del día muy probablemente no íbamos a arreglar nada. Uh-huh. Se escucha muy chistoso porque no es algo que pensemos en primera instancia. Exacto. A la hora de descargar nuestro enojo.
o nuestra ira o nuestra violencia, porque a veces, como bien dijiste, somos demasiado viscerales o impulsivos, fue la palabra, y buscamos también la salida fácil. Entonces la salida fácil es, pues le doy un cachetadón y hasta donde tenga que topar, mi rey, y pues Nel. Claro, y que me encanta este ejemplo porque creo que aquí se ve esa co-construcción, ¿no? Donde, a ver, si tú dices, yo hice algo que le hizo enojar, ¿no? Y entonces si ella hubiese respondido de forma impulsiva, le doy un cachetadón, a lo mejor a ti te enoja y entonces le regresas el madrazo, ¿no? Y entonces ahí es podernos darnos cuenta cómo vamos co-construyendo esas relaciones violentas, como también podemos co-construir relaciones sanas, de diálogo, porque quiero pensar que después de que termina de lavar los suéteres, ahora dices una hora, bajan y quiero pensar que hablaron de la situación que impactaba, ¿no? De hecho, incluso sí me dijo ya puntualmente, me enoja que hagas A, B y C. Pero me lo dijo de tal manera que me quedó claro y que al final yo creo que si ella hubiera insistido cuando empezó a ponerse intensa la cosa, hubiera habido un momento en donde me hubiera divagado por ahí y al final del día la iba a ignorar, y eso es también una forma puede, de violencia, efectivamente, ¿no? Sí, exacto. Creo que querías decir algo, Alejandro. Ajá, sí, porque ahorita de lo que comentaban, creo que tengo 3 cosas. Espero que mi problema de divagación me permita decirlas, ¿no? Pero la vida. Una fue que Saúl, creo, o algo así, fue como que dijo esto del... me hizo enojar, ¿no? Algo que también quería puntualizar es que muchas veces hablamos que el otro me hace, ¿no? Y hablamos de las emociones en las que decimos, el otro no te hace enojar. El otro hace cosas y uno decide enojarse por esas cosas. Ese es un punto. Yo sentí claramente que ella me hizo enojar. No, pero bueno, además sí, pero lo que dijo fue, la hice enojar. Ajá. Bueno, eso también es un punto, ¿no? Pero ahí también quiero comentar porque ahorita me saltó mucho, ¿no? Porque mucha gente es como, es que me hace. A mí Y me sí hay hacen cosas, enojar, ¿no? por ejemplo. Pero a veces es como justo el hablar de ciertas cosas. Creo que el hablar de emociones es muy importante, ¿no? El decirlo cómo me siento, no, tú hiciste esto y pasó esto, ¿no? Creo que el hablar de la emoción, cómo te sentiste, es importante. Y esta otra cuestión donde les digo de que pues la gente no hace. Bueno, la gente hace cosas, pero no decide cómo te sientes. Pero fíjate, yo ahí sí difiero ya un tanto porque queramos o no, lo que haga el otro nos va a afectar. O sea, no, sí. Sí podríamos decir a lo mejor la esposa de Saúl se enojó por algo que dijo, pero al final es cómo ella decide resolverlo. O sea, sí es como, pues claro que vamos a impactar a los otros nos van a impactar, porque si no, pues ni siquiera implicaría que ni siquiera estamos en contacto. Déjenme les platico. Hace una semana estuve yo en una plática que daba un terapeuta existencial y justo hablaba del conflicto y decía, y desde la mirada existencial, el conflicto es sinónimo de el que estamos vinculados, de que realmente te importo y me importas. Ojo, no quiero que se malinterpreten esto de, como me madreó, me ama, como me cena, me ama, no, sino que estamos tan vinculados que lo que haga el otro me va a afectar, pero tenemos esta posibilidad, si somos conscientes de cómo es que nosotros violentamos, qué es lo que me lleva a estar en este tipo de relaciones, poder decidir hacerlo distinto. Que pues también es la manera en la que decido responder Es que esa reacción. Justo esa parte iba de esto que les decía, de dónde es nuestra responsabilidad. Porque como bien decía Saúl, pasó esta situación, ¿no? Con su esposa y ella decidió reaccionar de una manera y es como, dice, a lo mejor no es como algo que pensarías, pero fue como muy útil, ¿no? Y creo que muchas personas, a lo que yo iba es que justo esta parte de la responsabilidad es la que luego a veces nos hace hacernos las víctimas, ¿no? Donde a veces no. Una parte en la que yo decía, justo igual algo que se me hacía muy interesante que comentaba Sibeth, fue esta otra cuestión de en el modo en el que nos enseñan esta parte de la violencia, cuando ni siquiera reaccionamos ante defendernos de ella. Puede ser una parte muy mala el pues, darle un chingadazo, ¿no? Pero viene esta otra parte donde de repente no quieres ir en contra de lo social, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo preguntaba a alguien que te puede violentar o que puede violentar a una chica en el metro, en esto del acoso. Y entonces yo una vez platicaba con varias chicas y decían
que sí se han defendido ante ciertas cosas, pero hay momentos donde de repente no se defienden. Y llega un punto porque dicen, es que las otras personas, si hago algo, me van a tratar de a loca. Ya es un pensamiento, ya lo han hecho. Entonces, para evitar esa situación, a veces no se defienden. Entonces también ese llega a un punto donde a lo mejor esto que dice Saúl, creo que es un buen ejemplo porque su esposa llevó a esta acción a así sacarlo, ¿no? Sí hacer algo diferente, y muchas personas ni siquiera lo sacan porque les da miedo. Yo he escuchado personas, O les da mucho pena. de los hombres que pegan en las paredes, ¿no? O les da tanto miedo la violencia que han visto en otras personas como esto de aprendizaje, que han visto los destrozos de la violencia, que ellos cuando se sienten violentos no quieren, o más bien enojados, no quieren actuar porque temen a que les salga esa misma violencia que han visto, ¿no? Entonces, creo que una manera igual que esa de lavar la ropa es muy buena. Creo que otras son más convencionales, como mucha gente que practica karate, ¿no? Que hace como esto de las... No recuerdo cómo se llama, pero lo lleva hacia otros puntos, ¿no? Creo que Pues también es algo bueno. O sea, no está mal que yo quiera golpear Exacto. algo, pero no está bien que le pegue a la pared. Uno, porque me voy a lastimar a mí mismo. Dos, voy a terminar espantando a quienes me vean hacerlo. Que más bien es como el de, querida familia, tengo muchas ganas de golpear. Creo que hay una madera allá afuera que puedo romper. Ustedes quédense adentro. Permítanme, incluso a lo mejor pongan un poco de música y voy a descargarme. Y ya puedo entrar y me siento mejor. Me ayudó incluso el poner el ejemplo e instar a los otros a que lo practiquen. Y que por eso es bien importante, e insistiré, el cuestionarnos si ya somos adultos, ¿no? Y si tenemos hijos o queremos tener hijos, ¿cómo les estamos enseñando con la acción? Ni siquiera es verbal, tanto verbal, sino yo cómo veo mi enojo, mi violencia, mi agresión, la saco, no la saco, le tengo miedo, no. Todo esto porque eso es lo que vamos a estarles enseñando. Y bueno, evidentemente no quiero dejar de mencionar, dentro de las teorías feministas también, pues esta teoría del patriarcado, ¿no? Que efectivamente todos están inmersos en esta parte, en una sociedad pues que surge desde el patriarcado, pues también desde ahí se va gestando la violencia, ¿no? De cómo efectivamente los hombres, esta mentalidad muy machista que todavía hoy en día merma, ¿no? Está impactando, está ahí, que a mí me encanta escuchar a hombres ya construyendo y cuestionando su forma de ser hombres, ¿no? Totalmente. Eso está muy padre, y que sí, muchas veces este machismo que está ahí, pero también como mujeres, ¿cómo les vamos enseñando a nuestras hijas? Yo he escuchado muchas mujeres están en una relación de violencia y entonces, o con una persona, por ejemplo, en alguna adicción y demás, y le dicen, ay, hijita, tú no te cases con alguien así. ¿Y qué pasa? Que entonces se casan con alguien así, porque como repetimos, no vamos a educar tanto con la palabra, sino va a ser con el ejemplo. Es la mejor forma de que si yo no quiero que mi hija o mi hijo terminen en una relación de violencia, el que yo también pueda enseñarles cómo no estar en una relación de violencia. Sí, ¿no? Como las frases de, no, mijita, no te cases con un hombre alcohólico. Oye, mamá, pero ¿por qué no lo dejas? Es que lo amo mucho. Exacto. No conozco a otra cosa diferente, pero tú puedes hacerla diferente. Entonces es un doble mensaje. Efectivamente. Y que son bien dañinos, porque es por un lado, me dices que esto está mal, que no, pero por otro también observo que estás ahí, entonces quizás no está tan mal, ¿no? Entonces, por eso es que se van replicando mucho estas conductas. Y me gustaría pasar ahora a conocer los tipos de violencia, ¿no? Cómo identificar sobre todo. Uno es, bueno, vamos a ver a quién va dirigida, ¿no? Y de acuerdo a quién va dirigida, existe la violencia hacia uno mismo, ¿no? Hacia otras relaciones que pueden ser cercanas, ¿no? Como la pareja, los hijos, los amigos, los padres, ¿no? De pronto es muy común que se violente a las personas de la tercera edad, ¿no? Simpson, por ejemplo. Por ejemplo. La otra es, o en otro tipo de relaciones que le llaman la violencia colectiva, que es más bien a nivel social, ¿no? Como por ejemplo... ¿Los supremacistas?
Sí, es una forma las manifestaciones, ¿no? Y entonces llegamos a rociar, que bueno, esas son formas de control y como vemos, pues es utilizar un medio como para violentar de algún modo, ¿no? Yo a la que me voy dirigiendo más y que es el tema que a mí más me interesa, pues es de estas relaciones cercanas, que es ahí donde considero que tenemos mayor posibilidad de ir haciendo el cambio, ¿no? De si yo Ivette me di cuenta en terapia que me enseñaron esto de la violencia, que aprendí a violentar, que aprendí a hacerme la víctima, que no identificaba y cuando lo identifico, entonces en las relaciones llevarlo más a lo personal tenemos más posibilidad de hacer el cambio, ¿no? Entonces desde cuestionarnos, a mí que me enseñaron, yo violento de tal forma que me mantiene, por ejemplo, en una relación, ¿no? Si a lo mejor sé que soy una mujer que no tiene tanta posibilidad o solvencia económica, ¿qué voy a hacer para no depender del todo de alguien y tener esta posibilidad, ¿no? Ahora, la otra es también la parte que se ve afectada en el momento o a corto o a largo plazo, que aquí la vamos a dividir como violencia física, que son golpes, ¿no? Todo lo que implica el cuerpo. Violencia sexual, como abuso sexual, como violación. Un ejemplo de abuso sexual, por ejemplo, que a veces es tan común ahora que a los niños les compran sus tabletas, ¿no? Uh-huh. Y entonces los padres no ponen estos como candados de control parental y entonces controles parentales. Exacto. Que en los dispositivos se puede modificar, reactivar. Y entonces de pronto no ponen esos bloqueos parentales, candados parentales, y entonces resulta que el niño, quién sabe por qué, ahora está viendo contenido que no es propio para su edad, ¿no? Llámese pornografía, algunos accidentes, agresiones, que todavía no tiene, su cerebro todavía no está desarrollado de tal forma que le permita entender, ¿no? Lo que está viendo. Yo ahorita que comentas esto, me vino a la mente que una vez escuchaba algo donde, y me gustaría saber si también puede ser considerada como parte de la violencia sexual. Esto justo donde los padres a lo mejor pues necesitan en cierto punto la intimidad, ¿no? Uh-huh. Y que a veces no tienen un cuidado. No sé si se debería tener un cuidado, ¿no? Yo digo que sí, ¿no? Sí. Y que de repente exponen a sus hijos ante esto, ¿no? O sea, ya no sea esto del cuidado o que pues vean ahí pornografía, sino que vean a los propios padres, ¿no? Claro, o los escuchen. Ajá, exacto, eso también podría ser considerado. Sí, por supuesto. Hay un tipo, por ejemplo, de violencia sexual en donde el papá se la pasa en calzones en la casa y entonces los hijos pequeñitos, y no es porque él tenga la intención de, que me vean, ¿no? En calzones ni nada, pero pues parece ser algo muy cómodo, ¿no? Y entonces los niños y las niñas observan, se logran ver a lo mejor el pene, los testículos, ¿no? Y entonces todavía no estarían en la edad de observar, ¿no? Como el aparato reproductor masculino y femenino también, porque la mamá puede salir también en calzones y en brasier, ¿no? Y que también, ¿no? Ese es un tipo de violencia, eso es violento y se considera en la violencia sexual. Ahorita también, otra cosa que yo he visto también muy común, y eso sí no sé, pues si ya también estoy yo como diciendo, no es como de espantarme, pero estas cuestiones donde a veces los padres o hasta los hermanos se vayan con los hermanitos o eso, ¿no? También no sé si hasta un punto podría ser como normal y hasta otro punto no, como por ejemplo yo he visto padres que luego les dan besos a sus hijitos y pues es como algo inocente, ¿no? Pero ya hay unas donde ya están una edad como más grande y a mí en lo particular a veces me hace un poco extraño el que sigan haciendo, es como a lo mejor no sé si tuviera una implicación en los niños o pues si lo ven así normal, pues es algo, o si también es una parte como de un tipo de violencia, no lo sé.
Pues podría, y que aquí, bueno, lo vamos a retomar más adelante porque también implica, acuérdate que en la definición es que puede generar daño. O sea, no necesariamente si un papá besa o mamá besa en la boca a su bebé, que es muy común, ¿no? Y que les parecen tan amorosos, ¿no? Y les encantan. Puede ser si vemos que al final eso le genera un impedimento a lo mejor para relacionarse con otras personas, pero no necesariamente. Por ejemplo, en donde se le obliga al niño que salude de beso al abuelito, al tío, cuando el niño no quiere, o a la tía, sí, porque no se está respetando. Es como decirle, no importa lo que tú sientas, sí. A fuerza lo tienes que saludar así. Y entonces a veces eso puede terminar siendo violento si crecen. Y entonces yo no quiero saludar a alguien de beso, pero pues me enseñaron que es maleducado, ¿no? Yo no quiero tener sexo con él, pero pues él ya dio mucho o ella dio. Exacto. Y entonces, ¿cómo le voy a decir que no? Es ahí donde podemos empezar a ver, ¿no? Ahora, otro tipo de violencia es la violencia psicológica. Aquí es donde vamos a encontrar como, déjenme lo digo en estos términos, como nos vamos a traumar por los gritos, porque nos insultan, es donde viene esta inseguridad. No es muy común que hombres y mujeres violentados en relaciones de violencia de pronto empiecen a decir, sí, yo creo que yo soy quien está mal. Porque entonces, claro, ¿cómo se me ocurre ponerme esta faldita o estos escotes y los otros me van a voltear a ver? O claro, sí, hago mal porque entonces me fui a comer con mis amigas. Entonces, eso donde vienen inseguridades, baja autoestima, sentirnos responsables de que, claro, ya fue mi culpa que me estuvieran violentando. Yo, claro, que todo lo que hago. Y otro tipo de violencia es la privación o descuido. Esto me parece muy importante porque la violencia, acuérdense, no solo es que yo hago algo. Podría no hacer algo y eso dañar a la persona. Por ejemplo, una persona de la tercera edad que necesita ciertos medicamentos a cierta hora y comer a cierta hora y que no se le cuide, que voy a verte cada vez que me acuerdo o que te quedas con el pañal, ¿no? Todo el día y a ver cuándo pueda yo ir. Esos son tipos de violencia por descuido y privaciones, pues, como estaba yo viendo un programa, ¿no? De una chica que cuenta su historia, que se casa con un americano, llega a Estados Unidos y entonces el esposo le esconde visa, pasaporte, no le da dinero y la deja encerrada todo el día en casa, sin llaves, ¿no? Y fíjense, bien intenso porque llegó un momento donde la golpea porque desconectó la tele y entonces, ¿cómo carajos desconectaste la tele? No puedes ser una buena esposa. Y entonces ella le dice, ya me quiero ir a Rusia, y él agarra el cuchillo, se empieza a cortar las venas, habla a urgencias y dice, mi esposa me acaba de apuñalar. Y van por ella y entonces le levanta cargos. Como, o sea, esa es amenaza. O sea, no la golpea en ese momento, pero simplemente ese acto ya es un acto muy violento, ¿no? A veces el ignorar también es un acto violento. Sí. Más sutil, ¿no? Sobre todo muy sutil. Y que ese es el tipo de violencia que es la que nos cuesta más trabajo identificar. Creo que hay un poco... Quizás las mujeres, o sea, los hombres tienden a violentar más físicamente y gritos. Las mujeres tendemos a violentar más de manera oculta. Entonces ahí sí podríamos decir, por ejemplo, que los hombres quizás están un tanto en desventaja para identificarla. A las mujeres más fácil, si este güey me golpeó y me gritó, aquí está, decir esto es violento. A que, por ejemplo, si yo llego con mi esposo y le digo, oye, qué bárbaro, es que eres poco hombre, porque entonces como mi amiga, su esposo le dio una camioneta y tú no me has dado la camioneta, qué poco hombre eres. Ahí empezamos a mermar, ¿no? Sería violencia psicológica porque entonces estoy diciendo que es poco hombre porque entonces no me da algo que yo quiero,
¿no? Entonces es como más complicado. Sin embargo, no es exclusivo de hombres y mujeres, todos violentos. O sea, también hay hombres que son súper chantajistas y mujeres que se van a los golpes, ¿no? A madrearse a la pareja. Y la otra, fíjense que me parece como muy interesante, es la intencionalidad del acto. ¿Qué es lo que quiero obtener o generar al violentarte? Una puede ser lastimar o dañar al otro, es decir, para que te duela, para que no. Y la otra es, por ejemplo, para recibir alguna ganancia. Okay. O sea, mi intención no es lastimarte, pero sí, por ejemplo, que hagas lo que yo quiero, ¿no? Okay. Y entonces, y también, bueno, yo lo pongo aquí, otra tipo de violencia que es a una persona conocida o un desconocido. Y repito, bueno, con los conocidos creo que es donde tenemos más posibilidad de preguntarme, como en mi caso que les comparto, ¿no? En de qué hace, qué me hizo a mí quedarme en una relación de violencia o aguantar otras tantas relaciones que la violencia quizás no estaba tan clara y que ahí el decir, bueno, si, por ejemplo, yo tenía baja autoestima, entonces eso implica que necesito trabajar en mi autoestima, ¿no? O necesito alejarme de ciertas personas. Aprender a decir no. Así es. No eso más, es bien ni importante. una más. Así es, ni una más. Y también saber que no es algo malo siempre y cuando se utilice en un contexto adecuado para defenderme cuando realmente estoy... mi integridad, mi seguridad se está viendo impactada o está en peligro. Y quiero cerrar con esto porque al final me han preguntado en muchas otras ocasiones que si yo creo que la violencia puede desaparecer, ¿no? Donde casi recuerdo este capítulo de Lisa, ¿no? De la casita del horror, en donde que haya paz mundial y todos tiran armas y nadie se violenta. Personalmente no creo que sea algo que va a dejar de existir. Creo que siempre va a estar permeando nuestras relaciones, porque yo puedo hacer algo que aunque no sea mi intención, puedo lastimar al otro, ¿no? Si yo, por ejemplo, le digo a mi pareja, oye, mira, esto que haces no me gusta, a lo mejor él dice, chin, ¿no? Pero igual mi intención no es lastimarlo, es más bien que se dé cuenta de algo y que al final más bien lo que nos toca hacer es identificar cómo está en nuestra vida, cómo la he utilizado y poderla dirigir de una mejor forma. Sé que es un tema complejo, es un tema grandísimo, muy aquí extenso. Tocamos, ¿no? La primera fibrita. Exacto, y pues bueno, espero que les ayude sobre todo a que empiecen a voltearse a ver desde ahí, ¿no? Desde... ¿Cómo chingados estoy violentando? ¿Cómo me han violentado? ¿Cómo estoy violentando? ¿Por qué? ¿De qué forma? ¿No? Y que si así lo deciden, pues puedan hacer el cambio, ¿no? Pertinente para que lleven su vida como quieran llevarla, que yo les diría que una vida con violencia como muy al margen, sin estarle ejerciendo y sin ser violentados, pues a mí en lo particular me parece que es de las mejores, ¿verdad? Así que ya a cada quien le toca decidir. ¿De qué forma? ¿Qué tema tan extenso, tan complejo, tan difícil de ir abordando en tan solo un capítulo? Definitivamente tienes que volver a venir a hablarnos más al respecto de esto. Creo que sí, no habíamos topado precisamente la idea de la violencia bajo ningún rubro. Tal vez sí, desde otros nombres. Tal vez no, porque pues está oculta. Porque en realidad luego es difícil a alcanzar esa parte, pero ya nos acabas de mostrar el primer camino. Ahí está el sendero y es cosa de irlo recorriendo de a poco. Alejandro, suéltate las redes sociales. Las redes sociales, claro que sí, amigo. Recuerden escucharnos, estamos en Spotify, en en cualquier plataforma de podcast. Estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube como El Aquelarre Podcast. Recuerden suscribirse, seguirnos, darle a compartir, manita arriba, comenten. Y pues ya saben, Ivette tiene sus redes sociales, y no de todos modos
pueden contactarnos con ella a través de nuestra página, de nuestras redes, para que ahí puedan mandarle sus... Finalmente, Steve, por favor, remata este capítulo con el cierre de la frase de la semana. Ok, dice, lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con violencia. Mahatma Gandhi. Perfecto. Pues ya saben, queridos podcast escuchas, que tengan un excelente nochedía. Mandamos los agradecimientos a nuestro diseñador en jefe, maestro, mago, Paquito Ibarra. Búsquenlo en sus redes o chequen su trabajo en nuestras redes. Se la rifó con las imágenes del Día del Hombre. Sí, muy Día bonitas. Internacional del Hombre. Una excelente noche día. Nos escuchamos el siguiente capítulo. Hasta la próxima. Adiós. Nos vemos.